Aquí, Radio Agencia de Noticias Cali Yuga, en su programa número 39, correspondiente al día 27 de junio del 2013. Bueno, luego de un receso de una semana, quien les habla, Marcos Guío, acompañado siempre por el infatigable amigo Madiel Afghani. Siempre recordamos, esta audición, este programa está en estrecha vinculación con las actividades del Centro Boliviano de América, con la Agencia de Noticias Cali Yuga, o sea, con una serie de emprendimientos relativos a este movimiento tradicionalista alternativo que hemos constituido acá en la zona sur del continente americano, cuya meta principal es la constitución de un frente de organizaciones fundamentalistas dispuestas a luchar con hidalguía, con valentía, con tesón, en contra de esta tremenda anomalía que es el mundo moderno, y poder restablecer en el mundo en el cual nos encontramos la normalidad, o sea, una sociedad en la cual los valores principales sean de carácter espiritual, y no una sociedad economicista, materialista, consumista como la que vivimos actualmente. En eso estamos, desde el punto de vista católico quien les habla, y desde el punto de vista islámico, el amigo Mahdi, porque nosotros lo que tratamos de hacer es impedir esta trampa que tiende el mundo moderno de confrontar musulmanes con católicos o de otras religiones, cuando lo principal no es lo que acontece en un plano exotérico de unicidad de las distintas religiones, de conversión de una religión en otra, sino de alianza, golpear juntos en contra del principal enemigo que es el mundo moderno, porque aquí nosotros siempre sostenemos que nos encontramos en una guerra de civilizaciones. Guerra de civilizaciones que no es, lo tenemos que decir siempre lamentablemente, porque la subversión semántica ha pervertido todo absolutamente. Y este término, guerra de civilizaciones, hace pensar enseguida este famoso politólogo, historiador, no sé cómo llamarlo, Samuel Huntington, ¿no?, que ha bastardeado este nombre, cuando en realidad nosotros por civilización entendemos concepción del mundo. Una concepción del mundo que se expresa a través de acciones, que no queda reducida exclusivamente a un plano intelectual o un plano de formulación de ideas, sino que se consuma a través de ciertos hechos culturales específicos, y las dos civilizaciones posibles, dos únicamente, son la civilización moderna o la civilización tradicional. Civilización moderna que ha puesto como eje principal de su existencia el devenir, el mundo de lo que cambia, de la mera vida, de lo que está en incesante cambio, en incesante devenir, y civilización tradicional que en cambio ha puesto como eje principal el mundo del ser, el mundo de lo que no cambia. Bueno, justamente, dentro de esto último que acabamos de decir, el primer punto del programa versará sobre un concepto que es el de la tradición. ¿En qué sentido nosotros entendemos la palabra tradición? Porque, insisto, ¿no?, especialmente a partir de las inquietudes formuladas por nuestros oyentes, que son muchos, quiero de paso comentarlo este detalle. O sea, cada día hay más oyentes, cada día hay más personas de todas partes del mundo que nos hablan, que están muy interesados con lo que nosotros hacemos, que, aclaro, esto es una cosa única, no hay otro programa, no es que lo digamos con jactancia, sino que es una realidad. No hay otra emisora que, digamos así, difunde este tipo de materiales alternativos. Entonces, muchos nos preguntan, bueno, ¿qué es la tradición? ¿Cómo se engarza el tema de la tradición con la Guerra Santa, con la Jihad? ¿Qué relación hay entre la guerra interna y la guerra externa? O sea, todas estas temáticas esenciales que pertenecen al mundo de la tradición, de las cuales no se habla porque vivimos en la sociedad moderna, en el mundo moderno, entonces las cosas fundamentales no se dicen nunca. Bueno, las decimos nosotros acá en este programa, dentro, digamos así, del espacio reducido que tenemos, una hora semanal. De paso quiero comentar también, perdónenme los oyentes si somos un poco desordenados en las cosas que decimos, pero yo quería decir que a partir de ciertas inquietudes que nos han formulado oyentes, especialmente de acá, del hemisferio sur,
que tienen otro horario diferente del hemisferio norte, y nosotros estamos propalando acá el programa a las 5 de la tarde, acá en la Argentina, y a las 5 de la tarde son muy pocas las personas que nos pueden oír, así que nosotros vamos a tratar de cambiar el horario porque va a ser a partir de las 7 de la tarde el próximo programa. Ya queríamos decirlo, de paso acá lo hemos comentado con el amigo Madrid, que no tiene ningún inconveniente en venir a esa hora. Y bueno, siempre existe la posibilidad de que las personas de Europa lo puedan escuchar en diferido, porque nosotros el mismo día que se emite el programa, inmediatamente lo subimos al iVoox, y ahí cualquier persona lo puede escuchar en diferido. Bueno, siguiendo con el orden del programa, luego de esta parte teórica que nosotros vamos a desarrollar relativa a la tradición, la diferencia que existe entre tradición y tradicionalismo, el segundo punto es nuevamente lo relativo al texto de nuestro otro colaborador, que no está presente físicamente pero lo está espiritualmente, el amigo Ramírez. De paso quiero aprovechar porque estuve con él hace poco y desearle que se reponga de un pequeño percance que ha tenido cuando estuvimos juntos. Casualmente tuvo un pequeño percance, pero nada serio, nada grave, así que queremos desearle desde aquí que se reponga de ese percance y que siga las indicaciones médicas, que son muy importantes. Sí, le deseamos lo mejor, que Alá lo proteja y lo colme de bendiciones a nuestro amigo. Bueno, gracias, Madí. Él ha escrito la segunda parte de su texto, Reflexiones sobre la Orden, que lo leeremos y lo comentaremos. Y bueno, y luego desde ya, los puntos relativos a nuestra realidad cotidiana, que siempre hay nuevos, porque claro, acá los oyentes muchas veces dicen que nada más que Afganistán, Pakistán, el mundo islámico, y no pasa nada en el resto del mundo. Bueno, sí, pasan cosas muy importantes, y a veces estas cosas importantes que pasan son interpretadas en claves que no son específicamente tradicionales. La interpretación tradicional es muy distinta de la interpretación moderna. Y de eso vamos a hablar al referirnos específicamente al tema del Brasil. Lo que está pasando en Brasil, que es muy importante lo de Brasil, porque es un hecho inédito totalmente. O sea, es una primavera parecida a la primavera árabe, yo anticipo un poco mi interpretación, pero sin el verano fundamentalista que en cambio está existiendo actualmente en el mundo árabe. Comentábamos recién, la primavera egipcia dio como resultado el acceso al poder de la hermandad musulmana, y es un proceso que se va a ir profundizando. La primavera en Libia, bueno, ha dado primero el primer paso a la caída de Gaddafi, pero ahora tenemos todo un proceso que cada vez de mayor radicalización, de modo tal de que el sur de Libia, como hemos dicho en programas anteriores, se ha convertido en un centro de agitación del fundamentalismo más radical y más decididamente antimoderno que existe. Ese es un punto que vamos a tratar, y vinculado a eso, bueno, hay una nota que yo he escrito, que he difundido en nuestro blog, relativa al tema del Brasil, que es una interpretación que han hecho circular los distintos plumíferos de los servicios de inteligencia rusos, vinculando este hecho con el accionar de Rusia, el accionar de Norteamérica, específicamente en esta rebelión en Brasil, que tendría la finalidad, según estos comentaristas, la agencia Voltaire, Salvucci, etcétera, o sea, todos personas así rentadas directamente por el régimen ruso, por el imperialismo ruso, que querrían impedir que se consume un emprendimiento macroeconómico que se estaría desarrollando en el planeta, que es el famoso BRICS. El BRICS es un conglomerado de países que han hecho como una especie de acuerdo económico de gran envergadura entre ciertas potencias regionales, que serían en Sudamérica Brasil, Rusia, en Eurasia, digamos así, China y la India en el Asia, el Asia, digamos así,
más oriental, y Madrid nos recordaba que se agregó Sudáfrica, Sudáfrica en África, ¿no? Entonces, este habría sido hecho a propósito por los Estados Unidos desde ya, que nosotros no compartimos ese punto de vista y vamos a refutarlo adecuadamente. Bueno, y el otro punto fundamental es lo que está pasando en Afganistán, más precisamente en Afganistán, en los Emiratos Árabes, en Doha, en Qatar, en el Emirato de Qatar, en donde el movimiento talibán ha inaugurado una oficina que lo representa, en la cual se realizarán reuniones entre el gobierno norteamericano y el movimiento talibán, que en un principio serían para intercambiar prisioneros, pero indudablemente apuntan a resolver la salida de Estados Unidos y de sus 43 estados satélites que lo han acompañado de una manera realmente humillante y vergonzosa. 7 georgianos murieron el otro día en un ataque talibán, y doy ejemplos de países que han enviado tropas así sin saber para qué iban, a morir en Afganistán sin ninguna razón. Entonces estos se irían, el plan es que se retiren definitivamente en el 2014, pero lo que llama la atención es que estos acuerdos que se realizan se hacen sin que el movimiento talibán haya suspendido sus acciones bélicas. No hay una tregua actualmente. Es curioso esto. Y bueno, y desde ya la furia del presidente Karzai, que no puede aceptar este diálogo entre Norteamérica y los talibanes, pasando por encima de su figura. Bueno, esto sería un poco el resumen de lo que vamos a ver. Y ahora vamos al primer punto, el relativo a la tradición. ¿Qué es? ¿Qué entendemos nosotros por tradición? Acá habría que hacer una distinción entre lo que puede ser una tradición con mayúscula y una tradición con minúscula. Acá utilizamos la mayúscula y la minúscula para diferenciar un sentido metafísico y esotérico de la palabra tradición y un sentido vulgar, exotérico, porque tradición propiamente quiere decir lo que se transmite, lo que, esto desde ya si lo tomamos desde un punto de vista literal, lo que pertenece al acervo histórico de un determinado pueblo, lo que por su duración y por su sustancialidad tiene la prerrogativa de poder ser transmitido, de tradere del latín transmitir. Y desde ese punto de vista, bueno, tradicionalistas pueden ser muchos. O sea, hay un tradicionalismo folclórico, que practica la tradición nacional, gauchesco, de lo que se ha hecho en el pasado. Existe, por ejemplo, un tradicionalismo católico, que, por ejemplo, los lefebristas, que sostienen la necesidad de mantener ciertos ritos antiguos de la Iglesia, especialmente la misa, etc. Pero acá nosotros por tradición entendemos otra cosa. Por tradición con mayúscula entendemos propiamente lo que significa la irrupción de lo trascendente en el seno de la inmanencia. O sea, conserva una similitud con el sentido vulgar de tradición, en la medida que es una realidad, digamos así, que tiene el sesgo de la permanencia, de la inmutabilidad, de la invariabilidad. Entonces, desde ese punto de vista es tradición, pero tiene un sentido superior, porque sería propiamente aquel elemento espiritual que se encuentra en comunidad con la parte más profunda del yo, con el yo espiritual. Recordemos siempre que en el hombre, así como existe en la realidad externa dos dimensiones, la dimensión del ser y la dimensión del devenir, en el hombre también hay dos yo que están como superpuestos. Uno es el yo psicológico, que es el yo que está vinculado a lo que cambia, y que de alguna manera, cuando veíamos la doctrina de la preexistencia, es aquel yo que desaparece con la muerte del cuerpo. Y otro es el yo superior, el yo espiritual, que es aquel yo que el hombre tiene que tratar de constituir y que encuentra en la realidad externa, o puede encontrar, ciertas realidades, ciertas dimensiones concretas que ofician de puntos de apoyo. O sea, la sociedad tradicional tenía ciertos elementos espirituales
que le permitían al yo reconocerse a sí mismo y poder elevarse a su función principal, que era la conquista de la inmortalidad. Entonces, la sociedad tradicional siempre tuvo ciertas estructuras. Por un lado teníamos las castas, por otro lado teníamos la institución espiritual que era la iglesia. O sea, la casta es propiamente aquel ámbito social que no tiene nada que ver con la clase, eso es lo que queremos explicar. O sea, la casta es aquel ámbito en el cual el hombre reconoce su medida propia. Y al reconocer su medida propia, el hombre puede desarrollar esa función espiritual principal por la cual él ha decidido estar aquí. O sea, el hombre está aquí porque tiene que alcanzar la inmortalidad. Entonces, dentro de ese tramado de hechos espirituales se encuentran por un lado las castas, que es lo que le permite al hombre reconocerse, y dentro de las castas está la función sacerdotal, que es la que le permite al hombre elevarse espiritualmente, o sea, a través de los ritos, y por encima de todo se encuentra la función espiritual más alta, que es la función del que gobierna propiamente, que desde un punto de vista tradicional y no moderno, porque hoy en día gobernar ha desaparecido como función, lo que tenemos es la administración, los que dicen gobernar administran simplemente. El que gobierna tenía una función más alta, que era justamente la de dirigir al hombre desde esta vida hacia los que es más que vida. Y antes de cederle la palabra, porque yo sé que usted está ansioso por hablar, quiero darle un ejemplo de algo que yo vi aquí en este continente. Cuando yo estuve en Perú y pude ver la tumba del señor de Zipán, ahí pude ver justamente lo que era un gobernante tradicional. En esta tumba estaban de alguna manera personificado el pueblo de esa comunidad que era los mochicas, la comunidad mochica. Y el pueblo era, digamos así, enterrado simbólicamente a través de ciertas esculturas junto con su jefe. Pero el jefe era concebido como un viajero encargado de conducir desde esta vida hacia la otra vida la comunidad. O sea, era propiamente un pontífice. El rey era un pontífice. Eso en todas las sociedades tradicionales. Por eso la tradición es metahistórica, como decía Julio Cébola, porque está presente en todas partes. Esa función es parecida a los grandes reyes de la Edad Media, que tenían una función taumatúrgica, curaban. Hoy en día se ha dicho, el Papa curó el otro día a una persona, pero esto era una cosa normal. Un rey antes era un ser que tenía un carisma espiritual especial, no era un hombre común propiamente. Entonces la tradición que era, vuelvo al tema principal, era como esa realidad, esa escala que permitía al hombre elevarse hacia el más allá. O sea, era aquello que permitía establecer un puente entre el más acá y el más allá. Por eso, tradición quiere decir irrupción de lo trascendente en lo inmanente. Porque es la escala que se establece entre esta vida y lo que es más que mera vida. Bueno, acá le cedemos un poquito la palabra a la vida. Por eso mismo, en todas las sociedades tradicionales tienen las mismas características. El emperador de China, el Inca, Faraón, el rey de Babilonia, el emperador gibelino, el califa, todos ellos representan a lo trascendente en lo inmanente, por eso son reyes pontífices. El primer emperador de China es Fojí, el constructor de puentes. El rey es siempre rey pontífice, porque la sociedad en realidad es una orden religiosa o militar la que gobierna. Y la cabeza, el gran maestre, que nosotros diríamos Amir al-Mu'minin del Shura, que viene a hacer lo mismo, el gran maestre y el capítulo, eso es lo esencial. El hombre que está en el pináculo es la representación del cielo en la tierra, y es el que liga a la tierra con el cielo. Es a través de él que se comunica toda la sociedad con la divinidad o divinidades según fueran los criterios que allí se manejaran. Incluso en la vestimenta. Una de las características de la sociedad tradicional es que basta ver a un individuo para saber a qué sector pertenece. Que el guerrero tiene la cabeza calva y la barba, porque no se puede llevar barba si no se ha combatido. Que el sacerdote
que muchas veces se ha combatido, incluso se ha sacado la barba como oblación a Dios, y ambos llevan la cabeza calva como símbolo de su jerarquía. Basta ver al sacerdote para saber que es el sacerdote. No puede haber confusiones entre un mercader, un artesano, un campesino, un esclavo, un siervo, un rey. El rey es un hombre distinto. Además, el rey es un hombre distinto. Tal es así que en China vemos esto que decía recién Marcos, Shi Huangdi enterrado con sus guerreros, ¿no es cierto? Simbólicamente, él y su pueblo. Incluso hay que recordar que cuando Faraón moría, se suicidaban para acompañarlo las esposas, los seguidores, las personas más próximas, ¿no? Porque el único que disfrutaba del don de ser inmortal, de subir a la barca solar, era él, y los que subieran con él. Lo que nos está queriendo decir que ese hombre, el Mesías, el profeta, como quiera que lo llamemos, ese hombre es un hombre capital, enviado por el cielo a la tierra. Y los que lo siguen en consecuencia porque es el enviado de Dios. Así, en este contexto no puede haber confusiones. Cuando la persona que rige no está a la altura de la institución, debe ser inmediatamente depuesto. En el caso nuestro de Tahuantinsuyo, la cobardía mostrada en combate por el Inca Urco, que en vez de encabezar el ataque salió corriendo para atrás, fue inmediatamente juzgado y ejecutado, por la sencilla razón de que el Inca Urco no es el vehículo con lo superior, y lo sustituye entonces el principal general, Pachacútec, porque una cosa es el cargo, otra cosa es la persona, muchas veces. En este caso, el monarca de Tahuantinsuyo, el Inca, resulta ser una persona indigna. Esa persona indigna que todos vemos en el rey Carlos, en Luis XVI, en San Nicolás. Esas gentes no son auténticamente el zar, no son auténticamente el rey, porque si no fueran nadie se alzaría contra nosotros. Y la persona que ha demostrado su cobardía en combate, como es el caso del Inca Urco, debe ser borrado de las listas de incas y debe ser ejecutado inmediatamente, porque si él falla, todo lo demás está perdido. Claro. En ese sentido, en la sociedad tradicional, la mayor jerarquía implica mayor valor, responsabilidad. Lo que puede hacer el súbdito no puede hacer el soberano. Eso está claramente explicado en los textos hindúes. Es la misma noción de Zaratustra, ¿verdad? El fundador del parcismo. El rey y el pontífice, en este caso Zaratustra, en esa visión. En otras concepciones el rey es mismamente pontífice, porque o gobierna un guerrero y lo acompaña un sacerdote, el rey y el pontífice, o el mismo rey es pontífice. No existe otra forma superior, y por eso todas las sociedades tradicionales se parecen, y todas las sociedades modernas también se parecen. Por eso uno escucha horror tal como la tradición socialista, por ejemplo. Disparate absoluto, la tradición masónica, ¿no? Es inconcebible. Hay actualmente hay una anarquía tan grande en el lenguaje, como por ejemplo llegar a decir que el régimen comunista de Stalin es de la derecha, ¿no? O sea, hemos escuchado eso decir, ¿eh? O sin ir muy lejos, los liberales son la derecha, cuando siempre fueron la izquierda. Pero yo quiero acá, en la última parte que nos queda de este primer punto, remitirme a una reflexión que ha efectuado en su momento Julius Evola, que es un poco el doctrinario mentor de todos nosotros, ¿eh? Y de paso, bueno, comento que en el foro que nosotros tenemos, uno de los participantes nos introdujo un texto sobre ébola muy interesante, pero que tiene el valor de recopilar cosas, ¿no? de Claudio Muti, con el cual por supuesto tenemos diferencia, pero tenemos que reconocer que ese texto, Ébola y el Islam, escrito por Muti, es de altísimo valor, porque muestra cómo Ébola tenía una actitud de apertura hacia el Islam, a diferencia de lo que pasa con
los actuales farisaicos pseudo-bolianos, anti-islamistas, europeístas. Tenía claridad, él tenía una claridad muy grande, pero el Islam fundamentalista es el que tenía que triunfar, y no, Ébola supo ver que es el Islam fundamentalista y no el Islam laico el que debe triunfar. El pensamiento religioso, no el pensamiento nacionalista. Exacto. Claro, o sea, en la opción que él hace de la hermandad musulmana en contra de Nasser y los regímenes laicos. Pero Ébola tiene unos conceptos interesantes cuando se refiere a los distintos tradicionalismos religiosos, como el católico, o podría ser, por ejemplo, el tradicionalismo islámico también, o de cualquier otra religión. Él dice, quien es tradicionalista católico solamente, es tradicionalista a mitad camino. Es una frase interesante, porque esta frase admite la siguiente interpretación. Si yo soy católico y soy tradicionalista, ¿está mal eso? No, está muy bien, lo mismo que en el caso del musulmán, pero no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. Exactamente, es necesario, porque cada uno de nosotros, cuando se encamina a la tradición, tiene que hacerlo a partir de su propio contexto cultural. Del mismo modo que nosotros no vamos a renunciar a nuestra historia argentina, a nuestra idiosincrasia argentina por ser tradicionalistas, pero nos vamos a dar cuenta que nuestro punto de llegada no es simplemente ni la Argentina, ni siquiera la práctica de la religión católica propiamente, sino que es la tradición con mayúscula. O sea, nosotros lo que debemos buscar, de cada uno desde el propio contexto histórico y religioso, aquellos elementos que concuerdan, que encaminan hacia esa tradición superior. Entonces, por ejemplo, en el caso del catolicismo, nosotros tenemos que buscar, yo hablo acá como católico, aquellos elementos de la religión católica que se vinculan con la tradición primordial. Y de la misma manera, en el caso de la historia argentina, nosotros, ¿qué pasado histórico argentino reivindicamos? No podemos reivindicar en abstracto la totalidad de la historia argentina. Tenemos que reivindicarla con beneficio de inventario, o sea, solamente aquello que se vincula con los valores tradicionales. Si bien nuestro pasado argentino, nuestro pasado argentino encontramos simultáneamente con Rosas a Sarmiento, encontramos simultáneamente con el periodo virreinal, encontramos a la masonería que hizo la Revolución de Mayo. Es decir, hay que hacer una selección. Y en el caso de nuestra religión, tenemos que encontrar aquel elemento tradicional para contrastarlo con el elemento moderno. El catolicismo ha sido inficcionado de modernidad. Lo mismo que todas las religiones. También el Islam ha sido inficcionado de modernidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es una selección para llegar a este elemento esencial, común a todos nosotros, que es la tradición primordial. Claro. Porque hay que elevarse a la unidad trascendente de las religiones y al universalismo. Naturalmente eso se construye desde las patrias y desde el continentalismo. Pero el universalismo tiene que hacernos pensar a todos que en esa unidad trascendente de religiones hemos de respetar los exoterismos que cada quien sigue. De lo contrario, no entendemos absolutamente nada. Nosotros apreciaríamos que se unieran a nosotros los hinduistas, los budistas, los parsis, ¿no? Es decir, todos aquellos que tienen algo que aportar. Los cultos africano y americano, más exactamente Huitramanalano. Pero en verdad, la unidad debe pasar por esa trascendencia, porque todas las culturas de la antigüedad tenían claro de que formaban parte, por lo menos en los planos esotéricos, de la misma convicción. Por eso, Guénon dice claramente que discutir el catolicismo de Alighieri es ridículo, porque Alighieri, como todo hombre esotérico, tiene que pasar por una tradición, y la tradición suya es la católica, ¿verdad? Y ciertamente otros, como Mullah Sadra, pasarán, o Ibn Taymiyya,
pasarán por las tradiciones islámicas y otros por las hindúes, y así sucesivamente, ¿no? Es claro que todos tenemos un punto de unidad en Dios, todos tenemos un punto de unidad al reconocernos mutuamente que los distintos exoterismos sirven al mismo esoterismo único, que es el primordial, que lo podemos llamar Hiperbóreo, Atlante, Lemur, Mu, lo que fuere, ¿no es cierto? El que viene de antes del cataclismo y el posterior. Por eso las primeras sociedades, una vez que la aberración matriarcal fue dada de baja por el patriarcado, porque hay que recordar a la revolución más grande que existió, o para ser más claro, la restauración más grande que existió. La revuelta patriarcal, que arrojó a las mujeres del sacerdocio y de todo poder, y las recluyó en el harén, que es el momento más glorioso de la historia, que es cuando se fundan los estados, la civilización, ¿no? Cuando la orden de sacerdotes guerreros toma el poder, cuando deja de ser la grosería infame, incestuosa, pedófila, necrofílica y zoofílica de Creta, donde el Minos, el soberano, debía acostarse con su madre, la suma sacerdotisa, y casarse con su hermana. Esa es la sociedad que abatió el patriarcado. Sería bueno que las feministas, las amazonas y las anuras tengan presente cuál era el mundo de ellas, ¿no? Porque andan hablando de moral, el destino que les espera. Andan hablando de moral y de moral no conocen nada, a menos que la pedofilia y el incesto sean una norma apropiada. No lo son. Como no lo son, por eso nuestros patriarcas, Rama, Abraham, en fin, todos los que queramos, Arián de Meroc en nuestro caso, pusieron las cosas como corresponde, al hombre donde va y a la mujer donde va. Sí, es un tema muy interesante el que acaba de mencionar el amigo Madí, que merece un nuevo programa, la relación entre el hombre y la mujer, desde el punto de vista metafísico, la metafísica de los sexos. Quiero agregar texto que fue escrito por Ébola, pero yo creo que es un tema para otro programa. Sí, bueno, a ver, unas breves palabras. Dice el Corán: una nación regida por una mujer perecerá. Fíjese el caso de Argentina y el de Brasil. Hagan la cuenta. Sí. Bueno, lo que pasa que no es tan sencillo, porque hoy en día no hay hombres propiamente dicho. Y muchos de los gobernantes son más mujeres que hombres. Sí. Bueno. Eso es más grave ahora. Es más grave todavía. Más grave todavía. Bueno, vamos a darle un corte a este tema. Vamos a seguir con el orden del día. Y desde ya que hay muchas cosas que han quedado en el tintero, pero nosotros hemos querido dar en todo esto, que es doctrinario, una mera aproximación. Es muchísimo lo que se puede decir sobre todo esto. Están las obras de Ébola para completarlo desde ya. Pero yo quiero pasar ahora al capítulo relativo a nuestro gran amigo Ramírez, que nos ha enviado la segunda parte de sus reflexiones sobre la orden, la cual leeremos a continuación y realizaremos el pertinente comentario. Dice Ramírez: la orden es una élite, pero no una élite cualquiera. No es un grupo que persigue objetivos limitados al beneficio personal de sus miembros, ni a la defensa de intereses materiales, ni privilegios de ningún tipo. La orden está al servicio de la idea superior de la tradición con mayúscula. La orden es aristocrática, y como es una palabra que ha sido devaluada por la confusión semántica de nuestros días, y en forma intencional tanto por el liberalismo como por el marxismo, cabe hacer las debidas aclaraciones con respecto a lo que es la aristocracia. Conforme a su origen etimológico, aristocracia significa el gobierno de los mejores por su nivel espiritual, su heroicidad y por su capacidad de sacrificio activo. Fue una forma de gobierno de todas las sociedades tradicionales,
y está magistralmente desarrollada por Platón en Politeia, lo que en nuestro idioma se llama república, término tan manoseado en nuestros días por liberales, progresistas y marxistas. Me parece bien que Ramírez haya conservado ese nombre para referirse a uno de los textos principales de Platón, conocido vulgarmente como la República. La ignorancia y mala fe de toda esta gente pretende asimilarla a oligarquía, que es todo lo contrario. Oligarquía es el gobierno de unos pocos, fundado en la posesión de bienes materiales, en el dinero y en la defensa de privilegios. Y siendo precisamente la sacrosanta democracia la que abre el camino a la oligarquía, tal como lo vemos en el orden mundial, que es lo que se trata de imponer. Aristocracia es todo lo contrario, es situarse por sobre la falsa opción de pueblo versus oligarquía, disyuntiva a la que son afectos cuanto demagogo y politiquero anda suelto. En nombre del pueblo, que es sujeto pasivo e incapaz de autogobernarse, gobiernan verdaderamente las oligarquías, que de tanto en tanto, y ante el descrédito de los politiqueros, dan un golpecito y vuelta a empezar. Nótese que en todos los golpes militares habidos en nuestro desgraciado continente, siempre se prometió restaurar la democracia, y se cumplió, tal como lo demuestra la historia. Estamos verdaderamente en un círculo vicioso, y si bien ahora no hay golpes militares, se logra el mismo efecto con elecciones y con el descomunal manejo de los medios de comunicación, ayudado todo ello por la corrupción que parece haberse instalado a sus anchas, no solamente en los gobiernos, sino también en el pueblo. La putrefacción comenzó por la cabeza y ahora invade todo el cuerpo social. No se trata, entonces, de reiterar siempre lo mismo, y en todos los casos respetando el poder mundial de la usura y las finanzas. En nuestro país, la Argentina, por ejemplo, la renta financiera no paga ningún impuesto, que por otra parte sí se gravan a los consumos más elementales y necesarios, como ser los alimentos. Una orden aristocrática, guerrera y heroica se impone como una necesidad, y a esta altura por razones de supervivencia de la humanidad. Ortega y Gasset, criticando el dicho de que la política es el arte de lo posible, decía con razón: la política es el arte de hacer posible lo necesario. Bueno, esto lo ha escrito el amigo Ramírez, como siempre brillante. Merece algunas reflexiones, ¿no? Y bueno, no sé si quiere empezar usted con la... Y yo diría que, claro, es importante la diferenciación que él hace entre aristocracia y oligarquía, que son evidentemente conceptos hoy en día que se han asimilado. De la misma, porque, claro, hoy en día lo que sucede en este mundo en el cual vivimos es que se está produciendo lo que Ébola llamaba la confusión de los principios con los representantes de los mismos. Como, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, por ejemplo, ha habido malos reyes, ha habido malos aristócratas, entonces la conclusión ha sido que la monarquía es mala, que la aristocracia es mala, pero en realidad aquí lo que ha pasado es que los representantes no han sabido estar a la altura del principio. El caso del Inca Urco. El caso del Inca Urco que usted decía. Bueno, ahora bien... Pero al revés, porque ahora en nuestra realidad, sí, el gobernante del Inca Urco, sí, y Pachacútec, el héroe, sí, hubiera sido ejecutado él. Exactamente, exacto. Claro, la aristocracia es lo opuesto exacto de la oligarquía, porque el aristócrata es aquel que actúa en función de valores, de principios. En cambio, el oligarca actúa exclusivamente en función del dinero. O sea, todo lo que hace el oligarca, y por oligarquía no solamente hay que hablar de oligarquías económicas, hay que hablar de oligarquías políticas. Los partidos políticos son oligarquías actualmente.
porque son grupos pequeños de personas que se han enriquecido de una manera descomunal. Y tal como lo vemos, hoy en día en la República Argentina estas denuncias que se hacen exclusivamente, nosotros nos enteramos exclusivamente de lo que pasa con los Kirchner, porque los Kirchner se han peleado con el grupo Clarín. Pero si no se hubieran peleado con el grupo Clarín, claro, estaría todo fenómeno. Entre ellos, entre bueyes no hay cornadas, como se diría. Entre ellos se apañan. O sea, la gran suerte es que las oligarquías a veces se pelean entre ellos. Y entonces nosotros nos enteramos de las cosas que pasan. Pero indudablemente estos no son políticos propiamente, no son, porque el político verdadero es un aristócrata. Esa es la función principal. Y el otro punto que me parece muy interesante en el análisis de Ramírez es el hecho de que, claro, en gran medida, debido a esta religiosidad que se ha implantado, que es la democracia, que consiste en considerar que el pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios, el pueblo es como una especie de entidad sublime, incorruptible, que no se equivoca nunca, que hace todas las cosas bien, y que si algo sale mal es porque hay poca democracia. Fíjense los argumentos que se dan actualmente con respecto al tema de la justicia. Pero la justicia va mal, sí, por supuesto que va mal en la Argentina. Pero ¿por qué iría mal? Porque hay poca democracia, dice el gobierno. Tendría que haber más democracia para que la justicia funcione mejor, o sea, más pueblo, o sea, tiene que participar cada vez más el pueblo. El voto a los 16 años, porque claro, o sea, tiene que haber siempre más democracia, que sería un poco como esa especie de elixir mágico que resuelve absolutamente todos los problemas. Y Ramírez nos hace notar algo real. El pueblo no es una entidad impoluta, incorrupta. El pueblo es tan corrupto como los mismos políticos que lo representan. Por los magistrados no pudieron ser. Exacto. Si el pueblo no fuera corrupto, los magistrados no podrían ser. ¿En dónde encontramos la corrupción del pueblo argentino? Yo quiero decir este hecho fundamental, que para mí es básico y elemental. ¿Por qué el pueblo argentino es un pueblo que está corrompido? Y aclaro, como dice muy bien Ramírez, la corrupción no es que se haya corrompido solo, corrompió la clase política que lo ha venido gobernando en todos estos años. Ha corrompido al pueblo argentino. ¿En dónde notamos esta corrupción? Miren, el otro día hubo una encuesta que publicó el diario La Nación, una de las tantas encuestadoras, no puedo recordar exactamente quién era, y estaban tratando de ver el efecto que había producido en la sociedad argentina todas estas denuncias de corrupción que se han hecho de los Kirchner, que son una cosa pero pavorosa, realmente escucharlas ya hace poner la piel de gallina, ¿no? Que se hayan podido aumentar su patrimonio en 46 veces desde que está en el gobierno, todos los negociados, el dinero que se pesa como si fueran papas, una cosa impresionante. Ahora, pero el pueblo, ¿qué opina de todo esto? Y el pueblo opina lo siguiente. Dice, a mí, mientras me resuelvan los problemas, ¿qué me importa que roben? Roben, pero hacen. Entonces, ahí está la corrupción principal. Y lo segundo, querrían ser como los Kirchner, muchos de ellos. Es lo que pasaba con Berlusconi en Italia, cuando lo acusaban de corrupto y todo demás, de que hacía orgías y todo. La mayor parte de la gente que lo denunciara por envidia, porque querían estar en su lugar. Entonces aquí hay una corrupción generalizada. Entonces, ¿cómo se cambia esto? ¿Cómo se cambia todo esto? Todo esto se cambia, como dice bien Ramírez, una orden. Tiene que haber una orden de personas probas, de personas que sean, digamos así, realmente paradigmas, arquetipos, y que en algún momento estas personas puedan llegar a irradiar toda esa luz que tengan. Por eso es tan importante la tarea que nosotros estamos desarrollando. Y es tan importante ser, como decía Ébola, convidados de piedra del sistema, de no corrompernos para nada con todos estos menjunjes que realiza el sistema, no participar. Esa siempre ha sido mi idea al respecto. Porque tenemos que constituir una verdadera orden de personas que actúan simplemente por principios. O sea, personas que hacen las cosas con independencia del éxito o el fracaso, con independencia del dinero principalmente. Ojalá hubiera muchos casos. Yo no quiero exaltarme excesivamente, pero nosotros estamos haciendo una obra exclusivamente por vocación, porque nadie nos paga absolutamente nada. Y al contrario, ponemos nosotros dinero de nuestro bolsillo para hacer esto que estamos haciendo. Entonces, ojalá hubiera muchos casos así. Entonces, tratemos de difundir esto, cada uno en su pequeño círculo. Entonces,
si se llega a gestar esta gran minoría de personas, digamos así, paradigmáticas, ejemplares en su conducta, yo creo que el pueblo puede cambiar, porque el pueblo necesita urgente de jefes, de personas que lo conduzcan. Seguro que sí. Bueno, las masas necesitan ejemplos. Si los ejemplos son sucios, van a seguir lo que es sucio. Si el ejemplo es noble y si la superioridad es obvia, cosa que no ocurre con el actual régimen, si la superioridad es obvia, no va a haber dudas en las masas. Las masas siempre se adecúan cuando los superiores son superiores. Porque las masas se levantan cuando los superiores no lo son. Cuando los superiores son iguales que las masas, pero ubicados en puestos que no le corresponden. La masa es fémina. Es fémina, sí. Y dijo uno de los maestros de la política mundial que por eso es tan sencilla de seducir, ¿no? Y él lo sedujo en gran forma, como sabemos. No le salió muy bien, finalmente no anduvo bien el proyecto, pero nos quedó la simpatía, ¿no? Bueno, vamos al último punto, nos quedan pocos minutos, pero como siempre, pero vamos a tratar de ser lo más concisos posibles. Y los dos temas que íbamos a tratar hoy eran el de Brasil y el de Afganistán. Vamos a empezar por Brasil, que ha sido realmente un acontecimiento inaudito. Inaudito porque dentro de todo, nosotros siempre teníamos la idea, incluso yo he ido al Brasil, he hecho algún viaje, y la imagen que siempre yo recabé del Brasil, que era un país que estaba ordenado económicamente, que estaba mucho mejor que la Argentina, y que no existían esos problemas de tener que hacer todas estas piruetas para cambiar dólares, para viajar y todo demás. O sea, había un orden, o sea, se vislumbraba un orden, había prosperidad, integraba este grupo del BRICS, que eran potencias regionales, era la potencia regional de Sudamérica, la B del BRICS, ¿no? Y bueno, y de repente digamos así, impacto monumental, manifestaciones masivas. Bueno, este es un fenómeno interesante porque es el de los indignados, pero los indignados en Europa tenían más razones de protestar que los brasileños, porque Europa vive una crisis prácticamente terminal. España tiene casi el 30% de desocupados, entonces allí hay más razones para protestar. Y bueno, yo pienso que de alguna manera allí está sucediendo lo que tendría que pasar acá en la Argentina con las denuncias de las cuales nosotros hablábamos recién de este gobierno, o sea, la corrupción y todo demás. Pero yo quiero referirme aquí, este es el primer detalle así impactante, ¿no? Que yo lo veo como un hecho positivo, realmente, dentro de la sociedad, que la gente haya salido a protestar, me parece excelente. Acá también ha habido protestas, pero acá las protestas vinieron cuando les pusieron la mano en el bolsillo, esa es la realidad, desde 2001. La gente salió a la calle a protestar, murieron personas, pero porque le metieron la mano en el bolsillo. Eso no ha sucedido en Brasil. Pero yo quiero acá referirme, soslayando este hecho que es importante, por supuesto, a un análisis que ha cundido, especialmente en estos grupos vinculados a los servicios de inteligencia rusos, porque no olvidemos que Rusia es un imperialismo también, o sea, no nos pensemos, como decíamos en el programa anterior, de que el único imperialismo es el norteamericano. Rusia también es una potencia imperialista, pero que a diferencia de Norteamérica, que es abiertamente imperialista y que seduce, digamos así, con su tecnología, y Rusia ha tenido siempre la tendencia, desde la época del comunismo, ahora es seducir a través de la ideología, ¿no? O sea, seducía a los que eran marxistas-leninistas porque les decían que iban a constituir el reino del paraíso comunista. Y ahora seducen a través de una ideología geopolítica euroasiática, por la cual Rusia sería la gran es bueno que sea una potencia, porque para derrotar a Estados Unidos se necesita una fuerza que contraste con dicho poder, que lo pueda derrotar. No lo podemos derrotar nosotros así por nuestra cuenta, se necesita que haya un régimen fuerte, poderoso, pero esta es la ideología euroasiática, claro. Pero hay que recordar que Afganistán los derrotó a Rusia. Pero por supuesto, desde ya. Era la Unión Soviética. Todavía tenía el Turquistán. Todavía era la Unión Soviética. Entonces, esta gente que es una enamorada de Rusia y que trabaja para Rusia, son periodistas
de agencias rusas, como por ejemplo el caso de Salvucci, que es columnista de Russia Today, o Thierry Meyssan de la agencia Voltaire. En general es una agencia abiertamente prorrusa, ni siquiera lo esconde. Y es de lamentar que también hay publicaciones argentinas que se prenden en esto. Por ejemplo, Patria Argentina, que publica todas las cosas de la agencia Voltaire. Bueno, ¿ellos qué dicen al respecto? Que indudablemente acá ha habido una mano negra de los norteamericanos que han inducido estas rebeliones populares para romper este nucleamiento que es el BRIC. Porque el BRICS evidentemente sería para los Estados Unidos un gran peligro, una gran competencia. Y yo quiero aquí recordar lo siguiente, ¿no? Porque hace poco yo estuve en Brasil en un encuentro boliano que se hizo en la ciudad de Curitiba, del cual hemos hablado, extraordinario, excelente, todo demás, y ahí me encontré con que había un profesor de la Universidad de San Pablo que daba una conferencia justamente sobre el problema del BRIC, y una persona directamente que se reconocía a sí mismo como agente de Putin, o sea, como asesor ideológico de Putin, que era el señor Alejandro Dugin, que era inspirador de un movimiento denominado Nacional Comunista, que tenía a Putin como la gran figura, el continuado de Stalin, stalinista se consideraba a sí mismo inclusive, y que decía que, a diferencia de lo que sostenía el profesor Hagen de la Universidad de San Pablo y quien les habla, él sostenía que el BRIC era una gran herramienta para derrotar a Norteamérica. Y el argumento nuestro fue el siguiente, más o menos. O sea, en realidad a Norteamérica se la derrota únicamente en una guerra de civilizaciones, o sea, contrastando con su concepción del mundo. Esa es la única forma de derrotar, no participando del mismo espíritu. Y dábamos el ejemplo de Japón. Japón no le ganó la guerra a Norteamérica cuando se hizo más competitiva su economía de la norteamericana. Recordemos la época que la industria japonesa había pegado un salto tremendo y que en Estados Unidos se compraban solamente productos japoneses. Recordemos eso. Y hubo alguien que decía, sí, Japón al final le ganó la guerra a Norteamérica. No, la perdió. ¿La pierde en qué momento? Cuando el emperador japonés, seducido por el general MacArthur, acepta el espíritu, el American Way of Life, el espíritu norteamericano, acepta la democracia, acepta el consumismo, acepta el materialismo. Entonces, el espíritu competitivo propio del capitalismo, eso es justamente la victoria de los Estados Unidos. Entonces, participar de esto no me interesa nada. A mí no me interesa que sea Rusia o que sea Norteamérica. A mí lo que me interesa es derrotar al espíritu moderno, al mundo moderno. Eso es lo que tenemos que hacer. Por otra parte, la gente tradicionalista islámica está peleando contra Rusia, en Tatarstán, en el Cáucaso, en Yakutia, contra China, en Uiguristán y en las provincias islámicas, contra India en Pakistán. Y, por decirlo así, Rusia, China e India son absolutamente más nefastas que los mismos Estados Unidos ya derrotados en Afganistán, en Irak, o los franceses en el caso de Azawad. Por lo tanto, lejos están esos proyectos de imperialismos de ser útiles para enfrentar al imperialismo. Cuando se ve que el imperialismo va sobre Afganistán, fueron todos sobre Afganistán. Cuando quieren quedarse con el Turquestán, son los rusos y los chinos, preferentemente porque lo tienen de Estado tapón, a todas las naciones de Turquestán. Estados Unidos ha sido derrotado en Afganistán y Rusia lo ha sido antes, porque ambos son iguales. Y en todo caso el BRICS no es ninguna alternativa, hay que derrotarlos también, porque cualquiera de las dos perspectivas es nefasta para el orden tradicional. Totalmente. Bueno, vamos al último punto, Afganistán, porque no nos podemos perder esto, que es un acontecimiento insólito. Y lo resumo rápidamente, y luego el amigo hará sus comentarios. Y después de 12 años de guerra, con la presencia activa de Norteamérica, 45 naciones satélites, del calibre de Inglaterra, Francia, Alemania, o sea, la OTAN, todos. Después de haber combatido 12 años, con la excusa de que había que terminar con el talibán porque era el que cobijaba al terrorismo internacional,
Norteamérica resuelve repentinamente hacer las paces con los talibanes. Pero ¿en qué circunstancias hace las paces con los talibanes? O sea, ¿es una circunstancia de victoria por parte de los norteamericanos? No. En el campo militar, el talibán hoy está más fuerte ahora que antes de la invasión norteamericana, porque está presente en provincias en donde antes estaba la Alianza del Norte, y ellos no gobernaban. Y desde el punto de vista ideológico, oh sorpresa, esto sucede justo luego de que el talibán saca un documento reivindicando la yihad, reivindicando Al Qaeda, reivindicando la figura de Al-Zarqawi muerto en Irak, reivindicando toda la lucha que se está desarrollando en el mundo islámico en contra de Norteamérica, y poniéndole un buen tapón en la boca a todos estos panegiristas euroasiáticos, identitarios, toda esta caterva que nos circunda, que dicen que el talibán está en contra de Al Qaeda. En este documento el talibán se declara aliado a Al Qaeda y reivindicando incluso el 11 de septiembre del 2001. En este contexto es que Norteamérica acepta. Ahora, fíjense bien que el talibán no resuelve suspender las acciones para dialogar con los norteamericanos. Sigue el operativo Wallet de primavera, siguen los ataques, atacaron Kabul, atacaron la sede del gobierno en Kabul mientras Karzai estaba reunido con sus ministros, atacaron la base de Bagram. Entonces, y fíjense que en Doha, que es la capital de los Emiratos Árabes de Qatar, la oficina del talibán está en una situación de legalidad y con la bandera del Emirato Islámico flameando en la puerta. Y Norteamérica aceptando. Entonces, ¿qué sucede ante esto? El presidente Karzai ha puesto el grito en el cielo. Dice, ¿cómo puede ser que ustedes dialoguen con una organización que se autotitula Emirato Islámico? Es como un gobierno paralelo. Ustedes están aceptando la existencia de un gobierno paralelo en Afganistán. Ustedes están pasando por encima de mi persona. ¿Y qué hace Karzai? Karzai amenaza con romper relaciones con Norteamérica antes de que Norteamérica se vaya, porque se va a ir desde el 14, a fines del 14. ¿Y esto qué significa? Esto lo ha dicho Preciosi en su informe de la agencia Caliyuga. Esto tiene un significado. Indudablemente Karzai, que es un don nadie, si saca este comunicado es porque debe tener alguien que lo está... Rusia y China. Rusia, China e Irán, concretamente. Seguramente. Es decir, pero más que nada Rusia, porque Rusia ha dicho, en la reunión de la OTAN en donde participa como observador, estos panegiristas euroasiáticos se llenan la boca de Rusia, pero olvidan decirnos que Rusia participa de las reuniones de la OTAN como observador, donde está la enemistad. En la reunión de la OTAN, Rusia ha puesto el grito en el cielo porque Estados Unidos se quiere retirar de Afganistán, porque dice que no está normalizado. Para ellos es más problemático que para los norteamericanos, porque para ellos, como usted decía recién, Rusia está en guerra con el Emirato del Cáucaso. Entonces, está en guerra con los musulmanes, Tatarstan y en Yakutia. Y esto es un problema que no solamente puede, digamos es así, más grave para Rusia que para mucho más grave, y aparte están las 4 repúblicas del Turquestán, ¿no? que son nominalmente independientes pero que dependen de Moscú todavía, que pueden darse vuelta. Entonces el problema pasa por allí para ellos, no hay que irse, ellos estarían dispuestos a tomar la posta cuando Norteamérica se va. O sea, ellos son aquellos que con Putin a la cabeza están dispuestos a continuar la guerra en Afganistán. Y ahí está el tema principal. El tema principal pasa por allí. Sí. Ahora, los rusos corren un grave riesgo si vuelven sobre Afganistán, porque ya cayó la Unión Soviética la otra vez. En este caso, por otra parte, la reclamación que ha hecho el talibán para sentarse a negociar pasa por la liberación de los líderes que están presos en Guantánamo, porque no podría Mullah Omar sentarse en una mesa teniendo presente que 3 comandantes talibanes, el jefe de inteligencia talibán, más el ministro de Relaciones Exteriores, Mullah Walid, se encuentran en Guantánamo. No hay negociación posible mientras ellos no vuelvan a ser libres. Ahora, resulta que han descubierto virtudes de un tiempo a esta parte de Mullah Omar. No se sabe para qué invadieron el país.
Según los norteamericanos les preocupa que hay 27 grupos armados sobre los cuales no se puede confiar, porque en realidad Estados Unidos fue a la guerra, no porque ahí estaba Osama bin Laden, no porque estaba Mullah Omar, sino por los derechos de la mujer. Si tenemos presente que las feministas yanquis dicen que muere una norteamericana cada 5 segundos y cada 8 segundos una es violada, francamente hay más problemas en Estados Unidos que lo que puede haber en Afganistán para las mujeres. Si los norteamericanos han estado 12 años intentando destruir al Talibán por defender los derechos de las mujeres que ellos mismos violan, secuestran y demás, ¿quién otro que un ocupador militar acostumbra a violar mujeres? No los nacionalistas, con toda seguridad, porque son sus mujeres. O en este caso los tradicionalistas. Luego, la sustitución de Rusia y de China y de Irán para sostener a Karzai es dificultosa porque se va a agravar la situación en Uiguristán, en Tatarstán, en Yakutia, en el Cáucaso. Además, la guerrilla del Cáucaso va a ser apoyada por los emires del Golfo, como las otras también, y Afganistán también. De modo y manera que se le va a complicar a Rusia y a China en donde se metan, porque no es un lugar como Vietnam, no es un lugar que pueden estar los extranjeros diciendo a los nativos cómo tienen que vivir. Ya se experimentó en un lado como en el otro. No hay manera de que los afganos piensen distinto que como piensan los afganos. Ni siquiera en Kabul, donde está lo moderno. Ese es un tema capital. Más, si los Emiratos Árabes Unidos han otorgado una embajada al Talibán, como ellos son los mayores negociantes del mundo, ya que en Doha se reúne la finanza internacional, y los emires reciben a Kissinger, caramba, si ellos han decidido una embajada al Talibán, es que el Talibán ya ganó. Porque esa gente no juega nunca perdedor. Exacto. Bueno, nos hemos pasado unos minutos, pero el programa ha sido sustancioso y desde ya agradecemos a Madrid su presencia, a Ramírez habernos enviado ese texto. Y quedamos pues entonces para la semana que viene con el cambio de horario. Recordemos a las 19 horas. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.